¿Qué tal, amigas y amigos de Todo? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Listas y listos para conocer una imponente biblioteca que resguarda algunos tesoros. Textos valiosos, libros muy antiguos, considerados tesoros invaluables. Quédense con nosotros. Dicen que cuando Miguel de León Portilla conoció esta biblioteca, se asombró tanto que incluso llegó a decir que entre las bibliotecas personales que él conocía no había ninguna como la que construyó con el paso de mucho tiempo y mucho esfuerzo el cronista del estado de Hidalgo, Juan Manuel. Aquí está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en De Todo. No, bienvenidos, con mucho gusto. ¿Qué es lo que da origen a que empiece usted a construir, a recabar todos estos materiales? El afán de lectura, por un lado, la necesidad por el otro, porque en provincia, y a pesar de que estamos tan cerca de la Ciudad de México, en la ciudad de Pachuca, en mi época de joven, no había bibliotecas importantes. Pues había que comprar los libros. Y entonces ahí empecé y creo que ahí se fue mis primeras ganancias, mis primeros sueldos, fueron a parar a librerías de Pachuca y muchas de la Ciudad de México, de la Avenida Hidalgo, después de Donceles, ahí ha parado mucho del dinero que he ganado. ¿Cómo resolvió que necesitaba entonces un espacio especial para resguardar estos materiales? Empecé por invadir la sala, después invadí comedor y cuando ya no se pudo, pues tuve la oportunidad de comprar el terreno de junto, que dicen que es la mejor compra que puede haber, que el vecino que no ha construido le venda el terreno. Y empecé a construir esta biblioteca poco a poco. Empezó con esta primera parte en 2 pisos solamente, después se fue hacia el lado siguiente, que era jardín, y después hacia arriba, para tener los 3 pisos que tiene la biblioteca. ¿Y cuáles son las necesidades espaciales que tiene esta biblioteca? Bueno, tiene 32,200 y fracción volúmenes. Los 2 primeros pisos, pues en principio eran suficientes, pero libro llama libro, como dinero llama dinero, dicen que libro llama libro. Y entonces venía gente y me decía, oye, yo te voy a ofrecer un libro, mira, yo tengo tal cosa. Y luego pues vino ya no la bibliofilía, sino la bibliomanía. Es decir, empecé a buscar libros sobre los temas que yo investigaba. Soy abogado, pero mi segunda profesión es historiador. Entonces empecé a buscar a temas como la minería, Bartolomé de Medina y desde luego Pachuca y todo el estado de Hidalgo. Descríbanos un poco cómo está organizada la biblioteca, como si pudiéramos dar un paseo por ella. Bueno, mire, el maestro Reyes, Alfonso Reyes, tenía una biblioteca de 2 pisos nada más, pero me gustó mucho su solución, porque don Alfonso Reyes vivía en una casa vieja, de esas de techos muy altos, y entonces era un verdadero problema a determinada edad, ya como la mía, por ejemplo, subirse arriba de 3 metros a bajar un libro. Entonces el maestro Alfonso Reyes lo hizo con un sistema como este de entrepiso, sube uno al segundo piso y con un banquito. Yo utilizo una silla porque a veces hay que subir por libros, pero a veces hay que agarrarlos de abajo y ya las 2 cosas cuestan el mismo trabajo, ¿no? Así se hizo el segundo piso y yo dividí la biblioteca en 3 pisos y cada piso tiene un nombre y tiene una vocación de lectura. Este primer piso le llamo Clio. Clio es la musa de la historia. Entonces aquí están todos los libros de historia de México, fundamentalmente de México, cronológica, de modo que si yo voy a buscar un tema que es de 1847, pues lo busco allí porque allí tengo la intervención norteamericana, ahí tengo la guerra de los pasteles contra Francia, etcétera, ¿no? Y más o menos ahí puedo ubicar. El segundo piso le llamo Temis, que es la diosa de la justicia. Ahí están los libros de derecho y de sociología y ciencias sociales, vamos a decir. Y en el tercer piso, que le llamo Euterpe, que es la musa de la poesía bucólica, bueno, ahí está poesía, novela, tengo mucha novela histórica desde luego,
pero tengo mucho de arte y de algunos temas específicos como por ejemplo etnología, tengo biblioteconomía, teoría de la historia, y en arte pues tengo música, pintura, teatro. Hay mucha folletería, así se puede decir que está organizada la biblioteca. Son 32,000 y tantos ejemplares. Y hay un constante estar cambiando las ediciones. Después de 1970, las impresiones se hacían en láser, pero en polvo. Antes era con inyección de tinta. Las que se hacen con láser, esos libros empiezan a medio desaparecer, se empieza a poner blancos. Y va a llegar un momento que va a ser un libro en blanco. En tanto que los que son de inyección de tinta, ¿no? Entonces viene, y estoy en ese proceso de encontrar primeras ediciones, y sobre todo ediciones que sean hechas antes de 1970. Por supuesto que esta biblioteca resguarda materiales, tesoros, vamos a llamarles invaluables. Hay muchos, yo sé que es una pregunta difícil si le digo al maestro, a ver, díganos cuáles son los tesoros de aquí de la biblioteca, pero vamos a elegir unos 5, así que quédense con nosotros porque vamos a conocer esos tesoros de la biblioteca. Fue una tarea verdaderamente difícil pedirle al maestro Juan Manuel que seleccionara 5, solo 5 de más de 32,000 libros que hay en esta biblioteca, pero se logró. Entonces, maestro, díganos el primero de los libros que escogió y por qué lo escogió. Bueno, pues miren, el primero que escogí tiene mucho que ver. En este momento, si alguien quiere saber cuál es el significado de una palabra, se mete a internet y busca la RAE, Real Academia Española de la Lengua, y busca el sentido de la palabra, la definición de la palabra, y es la correcta. Bueno, pues hubo un principio, y ese principio es 1780, el primer diccionario de la RAE, 1780. Tiene un mérito extraordinario. Hasta antes de 1780 se había dado el caso de los diccionarios como el de autoridades, que lo tengo aquí en facsimilar. Ese diccionario de autoridades se hizo llamando a los académicos más connotados a que buscaran alfabéticamente palabras y buscaran el uso de esas palabras en alguna de las obras escritas hasta entonces en la literatura española, Góngora, Cervantes, etcétera. Se busca la palabra y se va a encontrar utilizada por fulano de tal en tal momento y el sentido de la palabra es tal. Bien, pero eso no solucionó un problema, el problema que cada quien escribía las palabras como quería, con la B que quería, con la C, con la Z, con la S, y a veces ni siquiera así porque se utilizaba la F en lugar de la S, por ejemplo. Y entonces se intentó darle al idioma castellano, al idioma que hablamos ahora nosotros, darle una sola orientación. Y eso es lo que hizo este diccionario de la Real Academia, publicado en el año de 1780. Después de este diccionario, pues deben haber venido otras ediciones ya en el siglo XIX. Y en el siglo XX, cada 10 años, la Academia publicaba un diccionario. Es verdaderamente extraordinario porque es el primer ejemplar, o sea, la primera edición del diccionario de la Real Academia. Y está en Pachuca y está en mi biblioteca, una de las joyas. Claro que cada libro es una joya en la medida de que a uno le sirve, ¿no? Pero este es por su alto significado. Bueno, yo me dedico a la historia, pues hay libros que son señeros en la historia de México. Un libro señero de la historia de México es el de Lucas Alamán. No solo escribe la historia, sino la vivió. Recuérdese que Lucas Alamán
estaba en Guanajuato cuando llegó Hidalgo con las huestes. Después de ahí, Lucas Alamán se fue a España, fue inclusive diputado en las Cortes, etcétera, en fin. Y cuando regresó, ya establecido en México, aparte de haber propuesto un plan económico para la restauración del nuevo país, de México, pues se dedicó a escribir lo que había visto. Y escribe en 5 tomos su historia de México. La primera edición de ese libro es esta, que es del año de 1849. Este es el tomo 1, son 5 tomos. Es un libro imprescindible. Si usted quiere tener una versión directa de lo sucedido en la Guerra de Independencia, pues hay 2 fuentes directas, que son Carlos María Bustamante y desde luego Lucas Alamán. Pero estas son señeras, son fundamentales para la historia de México. Y bueno, este fue un regalo que me hizo mi hijo y no sé cómo lo consiguió, pero lo que sí sé es que es una verdadera y auténtica maravilla. Después de ahí nos vamos con un libro sobre el estado de Hidalgo. Se llama Memoria de la Comisión Científica de Pachuca, en pleno imperio. Es el libro que más gusto me ha dado que llegue a mi biblioteca y no me costó nada, fue un regalo. Una persona que sabía de mi afición por la historia, de mi afición por el estado de Hidalgo y mi condición de cronista del estado, y me hizo este maravilloso regalo. En 1862, un grupo de científicos mexicanos, ingenieros de minas, ingenieros topógrafos, ingenieros civiles, les encomienda el gobierno federal primero y luego se los ratifica el imperio, hacer un estudio sobre la comarca de Pachuca, que abarca lo que es el actual municipio de Pachuca y se extiende al de Real del Monte por un lado, por el otro hasta Teotihuacán, y toda esta zona es estudiada desde el punto de vista de la zoología, de la geología, de la historia, etcétera, en fin. La empresa de Escalante, que es la que lo imprime, tenía a un artista, a un grabador en madera, Ezequio Iriarte, y Ezequio Iriarte hace estas maravillosísimas viñetas de Pachuca, de Real del Monte, de las pirámides de Teotihuacán, en fin, tiene 4 o 5, y además su presidente, el ingeniero Ramón Almaraz, hace el primer levantamiento geográfico, topográfico, orográfico e hidrográfico de todo lo que es la zona de Pachuca. Es un magnífico libro. Yo terminaría con es la historia de México, pero realizada por uno de los extranjeros que más ha estudiado a México, Hubert Howe. Bancroft es un hombre de mucho dinero. Y este hombre, entre 1860 y 1880, se dedica a comprar bibliotecas enteras de México. Pues Bancroft compró muchísima historia de México, lo que no nos imaginamos. Y con ella se puede hacer una historia, hasta yo diría en algunos casos, distinta de la que se ha escrito de manera tradicional. Y bueno, ¿cuál es la ventaja? Que Bancroft, aparte de escribir una historia de México, publica en 5 tomos todos los documentos que pudo paleografiar, los paleografió al español y del español al inglés. Y esta es una publicación hecha todavía en el siglo XIX, en 1883, en San Francisco, en Estados Unidos. Yo digo, los libros tienen a veces un valor estimativo. Tengo el primer libro que fue de mi hermana, cosas de ese tipo, pero estos son valiosos no en dinero, son valiosos en lo que representan, en la cultura. Representa mi vida, mi trabajo, mi pasado, mi presente y el corto futuro que tengo. Aquí está cifrado todo lo que me sirve para seguir escribiendo. Entonces, para mí, esta biblioteca es mi trabajo, mi pasado, porque tiene 60 años de estarse construyendo, mi presente, porque bueno, aquí están ustedes, hoy estamos hablando de estos libros, y mi futuro, porque cuando termine este programa, pues yo me vuelvo a sentar en mi mesa y me pongo a escribir y en historia
pues si no se escribe citando fuentes, el dato no es preciso, ¿no? ¿Qué es para usted un libro? Mire, yo recuerdo la frase de un extraordinario maestro y amigo mío que decía: el libro es la urna de las ideas. Cada libro contiene la manera de pensar de quien lo escribe. Para mí el libro es totalmente indispensable. Podrá cambiar de forma. Hoy hay quien lo utiliza en una tableta, hoy hay quien pues lo consulta en internet, etcétera. Pero el libro tendrá que seguir existiendo. El papel aquí se conserva y van a pasar los años y va a seguir estando aquí. El audiolibro que se hizo para un CD, ya usted va a comprar una computadora y ya no tiene lector de CDs. Bueno, pues lo vamos a pasar al mismo sistema digital en una USB. Al rato ya no va a haber USBs. Y entonces hay quien dice que se va a quedar en la nube. Y luego ya ve que no llueve, pues entonces no sea que ahí quede todo el conocimiento. Una de las fotografías que tiene el maestro Juan Manuel en este resguardo dentro de la biblioteca es de uno de los íconos de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y precisamente nos encontramos aquí frente al famosísimo reloj. El reloj fue construido para conmemorar los primeros 100 años de vida independiente de México. Pertenece a estos edificios, como se hicieron en muchos estados de la República, que de alguna manera ordenó Porfirio Díaz para recordar ese acontecimiento que se celebró en México de manera muy especial. El reloj tiene 4 cuerpos. En el primer cuerpo, que es el más sencillo, es el cuerpo de acceso. El segundo tiene 4 vanos, uno por lado, ya que es cuadrado el reloj. Estuvo dedicado a una especie de torre de conciertos donde la banda sinfónica del estado tocaba los días jueves y domingos. El tercer cuerpo, que es el más hecho, el más artístico, el que tiene mayor mérito. En este cuerpo se encuentran representados los 4 momentos más importantes de nuestra historia entre 1810 y 1910. 1810, la estatua representa la independencia. En 1821 representa la libertad. La de 1856 representa la reforma, la guerra de reforma, y la de 1857, la Constitución. Y todo culmina con las carátulas del reloj. Este reloj que fue traído de Inglaterra, hecho en la misma fábrica donde se construyó el Big Ben de Londres, que tiene una peculiaridad, tiene un tiempo de escape y es muy exacto. Durante pues ya prácticamente 114 años, este reloj ha marcado segundo tras segundo, hora tras hora, la vida de los pachuqueños. Y en esta fotografía podemos apreciar cómo, si bien ha pasado el tiempo, pareciera que no merma la belleza de este monumento. Salvo el Hudson Super Six que está tomado en la fotografía, en una de las fotografías, y en la otra el carruaje, pues diríamos que no ha pasado el tiempo por este lugar. Fíjese que aquí donde estamos estaría históricamente el Teatro Bartolomé de Medina, que estamos viendo en esta foto. Este teatro neoclásico hermosísimo que fue inaugurado en 1883 y que cerró finalmente en 1943. Y en su lugar se construyó el Cine Reforma, era la entrada del cinematógrafo. El Cine Reforma, que como ustedes pueden ver es una estructura de concreto y acero, que tenía también algunos departamentos, pero fue otro centro del arte de Pachuca. La foto que estamos viendo en este momento se tomó hace 100 años, ese vehículo que ustedes ven ahí, que está frente a los portales, fue tomada en 1924. Bueno, aquí nació Pachuca. De acuerdo con las ordenanzas, cuando una ciudad se iba a crear, lo primero que se elegía era el lugar donde iba a quedar la Plaza Mayor, de la cual partirían todas las calles que acudirían a todos los puntos de la ciudad. Y en esa Plaza Mayor tendría que tener asiento el templo, que lo tenemos aquí al fondo. Después tenemos el portal de mercaderes o portal del mercado que le llamaban también, donde iba a estar el oficio público, pero este es
el lugar más antiguo de la ciudad de Pachuca. Otro de los edificios importantes en esta ciudad es el edificio que alberga la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde el maestro también tiene fotografías que demuestran el paso del tiempo. Entonces, platíquenos un poco acerca de este espacio, maestro. Bueno, pues este espacio fue en principio el Hospital de San Juan de Dios. Para un lugar minero, un hospital era muy importante. Este hospital se estableció en 1725, aunque empezó a funcionar hasta 1750. Pero después de la Constitución de Cádiz, los hospitales pasan a los ayuntamientos y entonces la Orden de San Juan de Dios, que lo tenía, pues lo abandona. Entonces en 1869 el gobernador Doria lo dona para que se establezca aquí el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, que andando el tiempo se convirtió en lo que es hoy la Universidad Autónoma de Hidalgo. En la fotografía que estamos viendo, que procede aproximadamente de 1918-19, pues podemos ver que ya existe esta estructura y era el momento en el que estaba funcionando ya como escuela, como Instituto Científico Literario. La historia es presente. Si nosotros queremos definirnos cómo nos llamamos, cómo nos apellidamos, dónde vivimos, etcétera, pues es un concepto histórico. El amnésico, ¿qué es lo que le pasa? Si en este momento nos diera amnesia a alguno de nosotros, ¿qué pasaría? Que sabemos dónde estamos, pero no sabemos a dónde vamos a ir, porque no sabemos de dónde venimos. Eso les pasa a los pueblos. Los pueblos que no saben de dónde vienen, que no conocen su historia, no saben quiénes son, ni saben a dónde van. La historia es la explicación del presente a través del pasado, pero con proyección hacia el futuro. Eso es la historia. Muchísimas gracias, maestro, y gracias también por acompañarnos en este recorrido y mostrarnos los tesoros que resguarda su biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El día de hoy realizamos un recorrido por la historia y algunas curiosidades de la ciudad de Pachuca a través de letras y fotografías. ¿Qué aventura nos separará el destino en la próxima emisión de Todo? Estén pendientes porque estoy segura que también les va a gustar. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.